Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias a todos los que nos acompañan esta tarde, en algunos casos tarde, mediodía o noche, dependiendo de dónde se encuentren escuchándonos. Es un placer para mí presentar hoy día el primer encuentro online del ciclo de conversaciones en torno a la exhibición Un metro del Ecuador de la colección Yaconi Rat que se encuentra actualmente abierta en Il Posto, en Santiago de Chile. Este es un primer encuentro y muy pronto anunciaremos los próximos dos, así que para que estén a la espera de esa información. Esta serie de encuentros busca ahondar y reflexionar a partir de la experiencia de los artistas exhibidos que en relación a los planteamientos que Rodolfo Kronfle, curador de la muestra y que se encuentra aquí con nosotros, establece en torno a la obra y la colección que las alberga. El día de hoy contamos con la muy especial presencia también de los artistas Adrián Balseca, que se reporta desde Buenos Aires, Manuela Rivadeneira, que se encuentra en Londres, y Karina Aguilera Virki, que se encuentra en Nueva York, y bueno, Rodolfo, que está en Guayaquil. Así que ahí se puede dar cuenta un poco de la diferencia horaria y la dificultad por calzar todas estas personas, así que es muy especial este encuentro y estamos muy agradecidos que puedan estar acá todos con nosotros. Rodolfo Cronfle Chambers se ha desempeñado como investigador y curador independiente desde mediados de los años 90. Es licenciado con honores en Historia del Arte por Boston College y ha cursado estudios de maestría en arqueología. Ha publicado decenas de ensayos y artículos en revistas, libros y enciclopedias, en la que incluyen la obra de artistas locales e internacionales. Entre otras cosas, también ha participado de publicaciones como Lo que las imágenes quieren, videos desde Hispanoamérica en la Fundación ICO de Madrid, Pasado Imperfecto del Centro Cultural Sao Pablo, Los matices del porqué en el contexto de la 11ª Bienal de Cuenca, Ecuador, entre otras cosas. Cronfle ha curado también importantes retrospectivas de artistas muy diversos como Eduardo Solafranco o Manuela Rivadeneira, ambos artistas que son parte de la exhibición en Il Posto y hoy día que tenemos a Manuela. También en 2022 editó y dirigió y que fue coautor de la publicación 101 Arte Contemporáneo Ecuador en su volumen número uno, la publicación más amplia que se ha hecho alrededor de las prácticas artísticas actuales en el Ecuador. Así que bueno, es un honor estar con Rodolfo acá y estamos muy agradecidos. Y también para continuar, bueno, el trabajo de Adrián Balseca apunta a activar estrategias de representación, narración y interacción para resaltar las especificidades culturales de un lugar particular. Explora la relación y las tensiones entre las prácticas industriales y artesanales, revelando una fascinación por los procesos históricos y la configuración de los materiales involucrados en la producción de productos manufacturados. Su trabajo a menudo implica transformar la composición de los objetos en otras formas, materiales o experiencias. Estos proyectos, desde pequeñas intervenciones hasta acciones a gran escala o documentaciones de video en sitios específicos, se basan en ideas de economías emergentes, naturaleza, poder y memoria social. Ha participado también de diversas exhibiciones individuales y colectivas y se encuentra también en muy importantes colecciones. Manuela Rivadeneira, bueno, nace en Quito en 1966 y vive desde el año 2002 en Londres. Es conocida por su particular forma de producir objetos sofisticados que mediante diversas operaciones metafóricas sintetizan hábilmente una serie de narraciones que permiten enfocar críticamente el presente. Sus obras parten de inquietudes vinculadas a la coyuntura específica de su momento de creación, a la que suele acercarse a través de la curiosidad científica o de anécdotas históricas, respondiendo a ellas desde la experiencia personal o el recuerdo familiar. Esa cualidad de buscar una intersección entre lo íntimo y lo político permite que sus obras trasciendan su contexto original de creación para convertirse en pensamientos proyectados en el tiempo, dando lugar a lecturas continuamente actualizadas. Karina Aguilera Svirki nace en Providence, es una artista multidisciplinar cuya práctica comenzó en la fotografía y creció hacia el video y la performance. En 2019 recibió una beca de Creative Capital para producir Sacred Geometry, una serie de collages fotográficos cortados a mano y How to Build a Wall and Other Ruins, un proyecto que incluye una instalación de video multicanal y performances en vivo.
ha curado en diversos lugares, en México, España y otros lugares también, y ha tenido importantes exhibiciones como la 13ª Bienal de Cuenca en Ecuador, comisariada por Dan Cameron en 2016, y Siempre hay un vaso de mar que el hombre navegue, la 29ª Bienal de Sao Paulo en Brasil 2010. Así que nada, les damos las gracias a todos. El formato del día de hoy, Rodolfo comenzará contándonos un poco acerca de la curaduría y en particular de este ciclo, podríamos llamarle no ciclo, sino que más bien este núcleo de la muestra en donde está Manuela, Adrián, Karina, y después continuaremos con cada uno de los artistas que hará una breve presentación sobre sus obras en la muestra y después tendremos una conversación y abriremos para el público para que pueda participar. Así que eso. Muchas gracias. Te dejo, Rodolfo. Buenas tardes a todos, gracias Antonio. Bueno, lo primero tal vez muy brevemente comentarles, o sea, la idea de la curaduría que surge de, como toda curaduría, de una serie de limitantes, que en este caso es la colección ya con IRRAD y los contenidos específicos que tenía, ¿no? Las obras que habían acumulado a través del tiempo. Y la cuestión era encontrar alguna entrada que resulte interesante para proyectar también el arte del país. A breves rasgos, yo dividí la curaduría en tres partes. La primera, una serie de obras que yo llamo contexto activas, que quiere decir piezas que sus significantes se pronuncian versus alguna referente o imaginario que tiene que ver con el país en sí. Si el nombre de la muestra, a propósito de que tenemos esta imagen en la pantalla, un metro del Ecuador, se derivó específicamente de la pieza de Manuela Rivadeneira que tiene el mismo nombre, ¿no? Pero en inglés, One Meter of the Equator. Eh, ahí la tenemos. Y me tomó algún tiempo buscando tal vez algún nombre que tenga algo de swing para la exposición y cuando dije, pero si esta pieza lo dice todo, aparte de que tenía esta noción también que Manuela siempre habla de que embaló este metro como un producto de exportación, que era lo que estaba aconteciendo un poquito también con esta exposición. El arte ecuatoriano visitando otro país y exhibiéndose en un foro internacional desde la idea de presentar al país. O sea que venía bien en algunos niveles. Pero en la primera parte, que es la que vamos a hablar hoy, quise usar, o sea, es muy curioso porque la colección reunía de por sí varias obras que son emblemáticas a pesar de que no es una colección institucional, varias obras emblemáticas del arte local. De hecho, el libro que mencionó Antonio, y aprovecho para la autopromoción, este de acá, 101, Arte Contemporáneo Ecuador, tiene las tres piezas de las cuales vamos a hablar hoy con los autores, las tiene como obras emblemáticas del arte contemporáneo del país. Aparte de ellos tres, la obra de la Limpia era la que pegaba el primer, digamos, un golpe de impacto al entrar, ya que la maraña que hace la manguera dispensadora de gasolina obstruía el espacio y más o menos configuraba una suerte de selva a través de la cual uno tenía que navegar, esquivar, etcétera, para ir viendo las diferentes piezas. El sentido de unir todas estas piezas, más allá de que todas podían estar hablando de un contexto histórico particular y de problemáticas distintas, tenía que ver también con dibujar una idea de lugar. Y todas, de alguna manera, tienen algo de paisaje incorporado en ellas, ya sea un paisaje que se puede proyectar como una noción intelectual o conceptual, como en la pieza de Manuela, la línea ecuatorial, que ya habla de un sentido del lugar, de una ubicación, de algo que puede prefigurarse más como el mapa y de cuestiones que son más territorio, como pueden ser las piezas de Karina atravesando
de la sierra hasta llegar a la costa, o la misma pieza de Adrián, que atraviesa varias provincias del Callejón Interandino en un recorrido que va de Quito a Cuenca. O la obra de Pablo Cardoso, que hace parte de vistas satelitales de una región indeterminada también del territorio ecuatoriano, o la obra de Juan Carlos León, que también está en este núcleo, que dibuja más un paisaje urbano y que claramente es plenamente identificada por cualquier guayaquileño que haya vivido las transformaciones que sufrió la ciudad a fines del siglo pasado y en la primera década de este siglo. Entonces, con esa idea de obras contexto activas, que se contraponían a la segunda parte de la exposición, donde los artistas tienen preocupaciones un poco más universales y no necesariamente se los puede asociar a una noción de arte desde el Ecuador. No hablemos de arte ecuatoriano porque esa sería la noción contra la cual estamos, digamos, reaccionando los artistas desde el campo de la producción contemporánea, sino un arte que se pronuncia desde Ecuador. Y tal vez con esa breve introducción es que podemos entablar el primer diálogo en este caso con Manuela, cuya pieza, de las tres piezas que vamos a conversar hoy día, esta sería la más temprana y es una pieza del 2007. Antonio le interesaba, y esto me parece interesante también como para que quede una suerte de registro del momento de producción de esta pieza y de aparición, que antes que nada, Manuela, nos cuentes un poco del contexto de creación de esta pieza, ¿no? Sabemos que hay una anécdota familiar, pero tal vez eso empata un poquito, es con el momento que vivíamos, el momento que vivía la producción contemporánea en el país y las inquietudes que se iban forjando tal vez con el tema de identidad también, ¿no? Manuela. Sí, es una pieza, hola con todos, gracias por la invitación, gracias al Postor y a la colección Giacomo Rad, por supuesto, y hola con todos. Es una pieza que sí, que habla de la identidad ecuatoriana. Es curioso vivir y venir de un país cuyo nombre sale de una línea que nosotros mismos en el Ecuador la aprendimos a llamar como la línea imaginaria. Entonces, imagínense ustedes todo lo que eso hace a las nociones identitarias de las personas, ¿no? Somos imaginarios de alguna manera. Y es interesante también que el nombre venga justamente sobre una línea que es una medición y que es también una línea no necesariamente imaginaria, pero ciertamente un concepto abstracto. A mí me interesaba mucho la noción también de dónde viene el nombre del Ecuador, pero de la misión geodésica francesa de 1735, cuando un grupo de franceses llegan al Ecuador y vienen al Ecuador, en ese momento no era el Ecuador, era colonia española, y escogen al Ecuador simplemente por ser uno de los muchos países atravesados por esta línea, porque buscaban hacer una medición de lo que era el cuadrante de la Tierra. Y en ese momento, por razones absolutamente políticas, escogieron el territorio que ahora llamamos el Ecuador para hacer estas mediciones. Y de ahí es un cuento largo, es un cuento fascinante, es un cuento maravilloso, pero lo que es interesante es que de esas mediciones justamente sale todo el sistema métrico y de ahí sale no solamente temas de comercio, porque se implementa la noción del sistema métrico para el comercio, pero de ahí nace esta sistema de medición con el que aún hoy, el día de hoy vivimos nosotros, ¿no? Entonces, esta pieza es una pieza, me parece que es importante describirla un poco para las personas que no la han visto. Es una caja, no sé si se entiende esa imagen, es una caja, ahí está abierta la caja. El título del One Meter of the Equator está sellado como se sellan las cajas de madera, es una caja de madera muy básica, como se hacen las cajas de exportación, y selladas como se sellan las cajas de exportación. Y en el interior simplemente tiene un metro exacto en ese color naranja, que en el momento que se produjo la pieza en el 2007, la línea en el monumento a la mitad del mundo, que está a pocos kilómetros de Quito, estaba pintada de ese color. Y entonces es simplemente el haber fabricado esta línea en PVC y es exportable. Es importante además señalar que esta pieza es una serie de 40.076.000 ejemplares, que es el número de metros de la línea Ecuador.
Entonces, Rodri, no sé si quieres que cuente un poco más Yo, sobre... yo, yo creo que sí, y de la anécdota familiar, ¿no? Porque en algún momento, tratando de buscar ecos entre los tres artistas que nos acompañan, que a propósito es un hecho yo creo que inédito de tener a estos artistas tan emblemáticos del país y tan importantes en un solo Zoom, las maravillas que también nos proporciona la tecnología, es que tanto tu pieza como la de Karina, y aquí Karina anda tomando nota mental de esto porque también quiero tu perspectiva sobre este asunto, son piezas que tienen como que cierto origen en una anécdota familiar, ¿no? Y en ese sentido, tal vez hay lo que yo llamo el saldar ciertas deudas que pueden ser emocionales, pero a través de las cuales, desde ese ámbito de lo íntimo y personal, se puede extrapolar a cuestiones que llegan a ser sumamente políticas también, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, Manuela, sí, sígueme contando y tal vez aborda este pequeño comentario. A ver, les cuento la anécdota familiar. Mi abuelo, por lado materno, estaba en Francia en los años 30 y fue a la oficina de correos de un pueblito francés para mandar un telegrama al Ecuador, a su familia. Y entonces en la oficina de correos se acerca y dice, señor o señorita, quiero mandar un telegrama al Ecuador y la persona que le atendía, muy impresionada, le dice, señor, eso es imposible. El Ecuador es una línea imaginaria. Entonces, de ahí sale todo de esa anécdota familiar con la que yo crecí. Eh, Nace esta serie de piezas donde yo trabajo esta idea identitaria, esta idea de la línea, esta idea de las mediciones, y a eso se conjuga lo que decía hace un rato, la historia del sistema métrico y la historia de que el Ecuador, por razones aleatorias históricas, terminó siendo el centro importante que define el sistema métrico y también nos convierte hacia nuestros propios ojos, no los ojos del mundo, pero sí los propios, como el centro del mundo. Nosotros siempre hablamos de la mitad del mundo, el centro del mundo, y entonces es una visión muy, muy extraña quizás que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Y entonces ese es el origen de esta pieza. Alrededor de esta pieza y con un colectivo con el que trabajo yo, Artes No Decorativas, hicimos también un proyecto grande que creo que complementa todo esto de lo que estamos hablando, que es el proyecto Traslado, donde movimos el monumento que existe a pocos kilómetros de Quito para justamente por donde pasa la línea ecuatorial, cerca de la capital, y lo movimos por un fin de semana, a la Casa de la Cultura de Quito, donde la gente podía tomarse la clásica foto de un pie en el hemisferio norte y un pie en el hemisferio sur. Es importante saber que desde ese momento de la medición geodésica francesa, donde toda esta información regresa a París, es verdaderamente donde se define el hemisferio norte del hemisferio sur. Se hace esa diferencia por primera vez. Entonces, eso es interesante y esa es la anécdota familiar. Es una pieza que interroga para mí de manera muy efectiva las nociones identitarias en el país, ¿no? Toda esta suerte de imaginarios que configuran a un individuo en cuanto a su nacionalidad, ¿no? Lo que le da un sentido de orgullo, de pertenencia, en fin. Y para mí esta pieza lo interrogaba de manera muy efectiva porque lo ponía, por lo menos desde mi lectura, como en cuestión, ¿no? En qué estamos basando eh, el, eh, el valor de pertenecer a un país, en este tipo de imaginarios de iconografías como la mitad del mundo, o en qué. Y era una época también donde muy pocos años antes había muchos debates en cuanto a la identidad local. El más famoso digamos, del entresiglo probablemente fue el que protagonizaron Miguel Donoso, dos escritores, y Jorge Enrique Adún, ¿no? Donde el uno planteó una tesis en un libro, el otro se la contestaba, ¿no? Ambos intelectuales de dos regiones distintas del país, y donde se volvió a retomar este tema de la identidad que en el país yo creo que ya recientemente ha perdido total tracción, ¿no? Pero en algún momento era algo muy presente en las discusiones culturales.
¿Cómo lo ves desde ese ángulo? Estoy de acuerdo contigo que creo que es un tema que ha perdido atracción, pero hay que entender que de alguna manera estas identidades, o sea, tú hiciste un comentario o lo tienes en alguno de los textos que escribiste justamente sobre esta pieza, y sobre otra pieza mía, donde nosotros nos atribuimos no solamente, lo sentimos como único, ¿no? Esto, hay, no sé, me parece que son 37 países que están atravesados por la línea de Ecuador y sin embargo el Ecuador es el único que se siente el dueño el dueño y marca nuestra identidad. El Brasil no habla del tema, Kenia no habla del tema, en fin, hay una serie de países que simplemente es casi que anecdótico. Para nosotros es esencial y es identitario. A lo mejor nos agarramos de esto porque a lo mejor no tenemos de dónde más agarrarnos, no sé. No hay fuentes de orgullo adicionales. No sé. O no sabemos identificarlas quizás, o no sabemos, o tenemos esta manera casi, volvamos a esta idea casi surreal de presentarnos o de imaginarnos, pero no, sin remontarnos a historias muy complejas, también tiene que ver mucho con la historia colonial del país, ¿no? O sea, al final del cuenta, el Ecuador era, o lo que ahora es del Ecuador, es un territorio que era una partecita provincial de lo que era el virreinato del Perú o una partecita de lo que era el virreinato de Nueva Granada. Entonces, nunca hubo como los peruanos o como los colombianos de hoy pueden identificarse con esos territorios pre-conquista española, por ejemplo. Nosotros tenemos una especie de, de mezclas es como que esta línea es casi un salvavidas, nos tenemos que agarrar de esto para poder definirnos, ¿no? Sí, No, dale, dale. no, bueno, no, si no tenías nada más que anotar, justo estaba pensando que era un buen momento para saltar justamente a la obra de Karina, donde su pieza me parece que es una suerte de exploración justamente de una identidad fragmentada, escindida, y que es uno de los temas que a través del arte, yo creo que Karina viene hasta haciendo algo de terapia, si cabe el término, ¿no? Y en el buen sentido, ¿no? No hablemos de traumas, pero sí de lograr un autoconocimiento de algo que puede resultar muy complejo a partir de tu propia conformación como individuo, ¿no? Una persona nacida en Estados Unidos, de padre norteamericano y de madre ecuatoriana, ¿no? Con visitas permanentes al país, idas y vueltas, que justamente creo que te ponen en un lugar que te ha resultado incierto en el mundo, ¿no? Y cuéntanos, o sea, a partir de esas reflexiones también del momento de aparición de esta pieza, que fue en una Bienal de Cuenca, y de el reenactment como tu estrategia, digamos, más empleada, ¿no? En el grueso de tu trabajo. Sí, bueno, muchas gracias a todos y por esa entrada voy a, voy a hablar un poco de de lo que me estás planteando. Am, bueno, entonces, sí, esta idea de ir y venir y de quedarme tiempos más largos que vacaciones en el Ecuador desde niña realmente sí me han influido bastante, pero ya como adulta en reflexionar, sí es un poco como terapia, es como las imágenes que se me han como grabado o las experiencias que he tenido en el Ecuador que se me han como grabado y que forman parte de mi identidad. Bueno, y esta obra que se llama El peligroso viaje de María Rosa Palacios empieza como lo planteó un poco Rodi, que tiene que ver realmente con esta idea de primero mirar hacia adentro de una forma autobiográfica y
de realmente hablar de otras cosas mucho más amplias que tienen que ver con eh, cosas, cosas de la identidad ecuatoriana, pero también cosas culturales como el desarrollo del transporte antes de que se termine el ferrocarril y antes de que existieran los carros, ¿no? Entonces, realmente la pieza empieza con conversaciones que tenía yo con mi hermana, que es académica y enseña cine, ¿no? Por parte de historia y teoría. Y la conversación iba así. Nosotros conocíamos nuestra bisabuela a través de unas historias que ella era afroecuatoriana del Chota, que está cerca a los que no son ecuatorianos, cerca a la frontera con Colombia, y la parte, o sea, y Guayaquil es donde nació mi abuela en 1906 y era hija ella de la familia donde mi bisabuela, María Rosa, trabajó como doméstica. Entonces, mi abuela es la hija del patrón o del hijo del patrón, que es español, y la doméstica, ¿no? Que es como una historia mm, bastante común en Latinoamérica. Entonces, sabíamos un poco sobre la familia de mi bisabuelo, ¿no? Porque tenían plantaciones de cacao y eran más o menos ricos, españoles, iban y regresaban. Y, no, y sabíamos un poquito del cuento de mi bisabuela, pero ella murió bastante joven y antes de que nazca mi mamá. Entonces, la cuestión es quién, quién hace las historias, quién cuenta las historias de las personas marginalizadas, ¿no? Como mi bisabuela, que era analfabeta, que eran morena, ¿no? Entonces, allí realmente empieza el ¿cómo se dice? El germen de la idea. Y vamos, mi mamá y mi hermana Salomé y mi hijo, que tenía como 1 año y medio, a Chota a buscar a parientes que estás viendo ahorita. Esta es Nora Victoria, que era la sobrina de mi bisabuela, que se acordaba de todo. Entonces la encontramos a ella y allí es realmente cuando empieza, para mí, la idea, empiezo a conceptualizar la obra, ¿no? ¿Qué, qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero explorar, no? Y lo que encontré es que me di cuenta por las fechas que este video realmente es híbrido, es parte documental y es parte performance y es parte como una etnografía bastante mala, pero a propósito, y hace realmente un recorrido desde Chota hacia Guayaquil, pero no como en un performance duracional, sino que como una película, un video, ¿no? Entonces yo juego el papel de mi bisabuela y, y bueno, allí surgen otras cosas, ¿no? Porque ustedes me ven aquí con piel bastante blanca, claro, tengo el pelo súper afro, pero hay como una tensión, ¿no? Entre mi vida ahora como artista, como gringa, como mitad ecuatoriana, y teniendo familia aquí en Chota, ¿no? Encontrando esa familia y involucrándolos en mi proyecto, ¿no? Entonces, am, no sé cuánto debería más, si No, debería sigue, continuar. Ok, por favor. entonces, lo que pasa es que yo cuando investigo, porque tengo que
ficcionalizar bastante de esta historia, porque no está escrita, ¿no? Estoy yo realmente entrevistando gente, yendo al archivo en Quito, leyendo artículos no lo van a creer, pero en la biblioteca en Nueva York, donde tienen muchas cosas sobre cómo la gente viajaba en el Ecuador antes de que hubiera ferrocarril, antes de que hubieran carros. Entonces me inventé un poco cómo fue esta historia. Claro, Nora Victoria me contó todo lo que se acordaba y se acordaba bastante. Entonces yo realmente junto toda esa información para hacer el video, ¿no? Entonces, lo que empieza con mi propia identidad o mi propia familia, realmente termina siendo como un poco, bueno, muchas cosas, pero una de ellas es cómo la gente viajaba antes de que se termina el ferrocarril, ¿no? Entonces, camino, me encuentro en un burro, voy en un barco cuando llego a Durán, porque cómo se cruzaba el río a Guayaquil, ¿no? Entonces, hay todas estas formas de, de viajar que uno no piensa en eso en este momento, ¿no? Porque tenemos tantas opciones. Entonces, realmente era un viaje súper difícil porque los Andes, bueno, eso es algo serio, ¿no? Entonces, por allí va el trabajo realmente. Y yo sí me salgo un poco de mi rol, o sea, no soy actriz, estoy yo jugando, o sea, yo soy yo en el video, pero también salgo y entrevisto y después vuelvo al personaje, ¿no? Y, y es como realmente juntar muchos tiempos en un momento, ¿no? En el momento de hacer el video. Hay mucho en todo ese recorrido de señas particulares del país, del entramado cultural, o sea, tiene muchas capas, ¿no? En algún momento cuando tú me mostraste los primeros cortes del video, yo no sabía qué hacer con eso porque justamente veía ciertas partes que eran cinematográficamente deliciosas y frente a las cuales yo dije, esto debería ser una sola edición de este viaje épico y bellísimo a nivel de un film, ¿no? Pero toda esta parte de las entrevistas intercaladas y todo, que te sacaban un poco de ese registro, ¿no? Y te llevaban a otro lado, ¿no? Sigue siendo una pieza híbrida que es muy difícil de clasificar porque es un reenactment, es un performance, o sea, es un film, es un documental, ¿no? Pero más allá de eso, va dando cuenta de características y de particularidades de un territorio, de su gente, de la complejidad, de la riqueza, de muchas cuestiones. Y aquí tal vez voy a conectar con Adrián en el sentido de que dentro de todo lo que es esta pieza, también es una suerte de road movie, ¿no? Y es un trayecto donde tú haces de protagonista. Y acá quiero conectar con Medio Camino de Adrián, que también es, digamos, en un stricto sensu más un road movie, donde el protagonista no es una persona, sino un objeto, ¿no? Pero ese objeto que habla también tan elocuentemente de un periodo socioeconómico en la historia del país, al igual que tu pieza, pero años antes. En este caso, la pieza de Karina es del 2016. 2 años antes fue la presentación de Medio Camino también en la Bienal de Cuenca. ¿Correcto, Adrián? Cuéntanos un poco cómo fue eso también, si fue a partir de una comisión, porque eso no lo tengo claro, pero recuerdo muy bien en lo que me generó esta pieza. Recuerdo muy bien que la pieza la vi con Manuela recorriendo la Bienal y que luego de eso nos entusiasmó tanto el resultado que te fuimos a buscar para hablar de la obra.
No sé si tú recuerdas esto, pero yo que tengo mala memoria lo tengo muy aquí en la cabeza, que fue como que una primera aproximación no a tu trabajo, del cual ya conocía algo, pero sí de tu persona y de tu mirada como artista. Correcto. No, bueno, gracias por la oportunidad, por estar acá conversando con ustedes. Es un panel fantástico y nada, muy oportuno para hablar de este primer ciclo. Es verdad, habíamos conversado con Manuela y contigo en el Museo de Arte Moderno de Cuenca, en el marco de la 22ª Bienal de Cuenca, Ir para Volver, curada por Manuela Moscoso y Jacopo Crivelli, en la que justamente volvimos a encontrarnos con Manuela. Fue la primera vez que exhibimos juntos también, una de las que se vendrían hasta el día de hoy. Y fue una obra que fue comisionada por la Bienal de Cuenca para esa edición. Fue mi primera participación en la Bienal de Cuenca. Esto estamos hablando de que son ya casi, van a ser 10 años del próximo año de este proyecto. Y fue una obra que como comentabas, tiene mucho y conecta muy bien con lo de Karina en el sentido de recorrer el territorio, ¿no? De entender esas especificidades, esas particularidades de esas provincias, de esos paisajes, de esas, eh, digamos, configuraciones del paisaje que son muy específicas de la zona que atravesé con este auto, un auto local y que justamente, digamos, se contraponen también a entender un sentido del Ecuador como un país, ¿no? Y eso es algo que me atrae mucho del título también de la muestra y que hablabas bien, viene de esta obra importante de Manuela, que creo que hace mucho clic con mi trabajo también y que creo que me siento muy subido a ese emblema de pensar también a la entrada a la globalización también es la globalización la que pone en crisis esos discursos de soberanía nacional, esos discursos de Estado-nación, y que por supuesto con medio camino con esta obra en la que, para quien no ha visto el trabajo, se trata básicamente de transportar un auto producido en el Ecuador en los años 70 durante el boom petrolero a través de los Andes ecuatoriales, a través de la Panamericana, desde Quito, de mi ciudad natal, hasta la ciudad de Cuenca, donde se iba a dar el evento de la Bienal de Cuenca, retirando el tanque de combustible del automotor y colocándolo en el tope del auto, ¿no? Eh, Creo que lo que es interesante es que justamente la obra trataba también de punzar un poco estas ideas de nación, de Estado-nación, que también se volvieron a erigir durante la dictadura militar, en la que el andino, el carro divino, es un auto que está impulsado por la dictadura militar a través de la AIMESA, ¿no? La empresa de autos ecuatoriano, ¿no? En la que había esta particularidad en la que el auto se lo estaba promocionando como el primer auto hecho en el Ecuador, ¿no? Lo que es una falacia, lo que es una mentira, porque el Andino es un auto que se lo bautizó como un auto local, pero el Andino es parte de un proyecto de la Vauxhall Motors en colaboración con la General Motors de hacer un proyecto llamado BTV, Basic Transportation Vehicle, que básicamente lo que hacía es dar unas líneas de ensamblaje básico a países como subdesarrollados y que cada país le fuera bautizando este auto. Este fue nuestro primer acercamiento, sí, a un automotor ensamblado en el Ecuador, pero que de ninguna manera era un auto nacional, pero fue así que fue promocionado para dar un imaginario a lo que fue la extracción del petróleo y la transportación del petróleo desde la Amazonía ecuatoriana con el primer pozo petrolero. Y en el 72 sale el Andino como ese auto que traía ese imaginario del progreso, del desarrollo petrolero al Ecuador. Pero nuevamente es curiosa esta historia que nuevamente hablaba de esa falacia del progreso de los 70, ¿no? Acá en este contexto hablábamos de que el proyecto fue producido para el marco de la Bienal de Cuenca eh, y es en ese marco en el que a mí también me interesaba recorrer el paisaje contemporáneo, ver sus afecciones medioambientales. En esos tiempos se tenía mucho la carta de que el país y el desarrollo del país estaba muy ligado también al desarrollo de los ejes viales en el país y la renovada y remozada Panamericana, esta carretera construida para inicios del siglo XX a través de todas las Américas, había sido remozada y yo a través de este auto
traído de los 70s, ya no en funcionamiento, recorro estos parajes andinos, también mostrando las afecciones de ese paisaje, ¿no? Y nuevamente acá a mí sí me interesaba mucho más ir en ese espíritu documental, en ese espíritu situacionista, que también el entiendo, Karina, de dónde viene ese interés también de entender así al Ecuador. Me interesaba hacer ese reconocimiento también muy situacionista, muy local. No había un guión preestablecido y eso es lo que le va a ir alimentando también al proyecto desde ese carácter más documental en este road movie, que creería yo que también se contrapone al cine también nacional, que en esos momentos se estaba también tratando de armar una idea del Ecuador a través de distintas representaciones del paisaje, que me parecían que eran oportunas también ponerlas en discusión y criticarlas, ¿no? Esta es la época de ¿Qué tan lejos de la película? Sí, es posterior. Hablamos de que tan lejos, me parece que es 2010, de Tania Hermida, que en ese momento era Ajá. asambleísta, ¿no?, de la Nación. Y me parecía que era interesante como en un viaje similar, Quito-Cuenca, también poder hacer un comentario del paisaje desde otra mirada eh, sobre esos lugares, ¿no? En la que no necesariamente se trataba de hacer un paquete de All You Need is Ecuador promocional, como de vender una idea del Ecuador turístico, sino más bien poner el dedo en una llaga de ciertas agendas económicas que se veían que ya tenían impactos en la tierra, ¿no? Tú sabes que en mi museo de arte contemporáneo ideal, que es imposible, dada la precariedad institucional pues, que tiene el país en cuanto a museos, o sea, tuve la suerte de que en esta exposición poder hacer algunas cosas que yo hubiera hecho si tuviera, digamos, carta blanca para poder actuar y disponer de cualquier pieza, que es la una, haber puesto medio camino prácticamente enfrentada a la pieza de Karina, el peligroso viaje de María Rosa Palacios, en el sentido de que comparten este recurso del trayecto, ¿no? Y del personaje que se va siguiendo. Y la otra, fue literalmente como haber cumplido un sueño a nivel de curaduría, es poner esta pieza literalmente junto a Prolongación de la Limpia, ¿no? Este dispensador de gasolina, pues que tiene que ver con el tema del petróleo, junto a este carro que se le ha sacado el tanque de gasolina, y es una cuestión que tiene que ver con el karma económico, vamos a llamarlo, ¿no? Porque es tanto esta promesa de desarrollo con todos los problemas que ha acarreado o la contracara de ese supuesto desarrollo, ¿no? Eh, y ahí quería preguntarte también, porque a fines del mismo año que hiciste Medio Camino, 2014, hiciste una pieza, digamos, con imaginarios también muy similares, en diálogo con el colectivo La Limpia, ¿no? Para una exposición que en cierto modo tal vez estaba dando un poquito cierre a ese impulso colectivo, ¿no? Y como es tan difícil reunir a todos los miembros como en un Zoom, de repente tocamos tangencialmente esa pieza tan importante que se pudo poner en escena ahora en esta exposición. Sí, no, sin duda, creo que la obra de La Limpia, bueno, es una obra referente también del arte contemporáneo. Es importantísima también, creo que para mi generación, ¿no? Yo soy algunos años menor a la generación de los artistas que conformaron La Limpia. Sin embargo, con sus prácticas y sus producciones, por más que muchas veces entablaban más en el contexto de Guayaquil, es algo con lo que también crecí, ¿no? Eh, y sí, definitivamente cuando, bueno, se da lo de la Bienal de Cuenca, recordábamos hoy, meses después se da la invitación para participar de una exhibición en la Universidad Católica de Guayaquil, si no mal recuerdo, en la Galería Mirador, y recibo una invitación para ser parte de esa exhibición que trataba de armar una sí, hipertrofia de artistas contemporáneos locales que entendían como ciertos diálogos y ciertos encuentros comunes con este colectivo y lo que había sido su trayectoria. Y un poco la estrategia era de la invitación fue
o responder a proyectos inacabados de la limpia, obras que ellos tenían una lista, recibimos una terna con una lista de obras que nunca habían sido realizadas por el colectivo, y también, por supuesto, obras que eran, como te digo, icónicas de ese momento, que la limpia había realizado. Entonces los diálogos de estas nuevas producciones podían irse por cualquiera de los dos caminos. Luego de varias conversaciones, varios proyectos también negados, finalmente sale la oportunidad de hacer un proyecto más bien en diálogo con su obra Sacos de Carbón. No sé si los puedo poner en imagen acá. Pero bueno, ciertamente es una obra que fotográfica realizada por el colectivo primordialmente de miembros de la costa del Ecuador, ¿no? Originarios de ahí, que hacían un trabajo fotográfico en diálogo sobre un animal andino, serrano, y a mí me interesaba hacer como tal vez la otra mirada del otro lado, ¿no? Me interesaba ser un artista serrano, haciendo una mirada también sobre el paisaje en la costa. Y era interesante en la medida de que posibilitó hacer esta obra llamada La Abundancia, y en la que realicé una fotografía, como te digo, muy desde mi perspectiva, muy desde mi estética, muy alimentada por Medio Camino, por el proyecto que se había realizado meses atrás en la Bienal de Cuenca. Y sí, fue una fotografía y un boceto los que se mostraron ahí, y fue quizás la primera colaboración, y pensaría que la última con La Limpia, pero sin duda también es importante para mí porque fue tejer una conversación que en adelante ha ido caminando con algunos miembros del colectivo, como Illich Castillo, por ejemplo, que es algo que, más allá del colectivo y de lo que hicieron en su momento en el contexto local y en el contexto de Guayaquil, entabló también unos vínculos afectivos, ¿no? Entonces siento que eh, la Bienal de Cuenca en el 2014 fue como disparador de muchas cosas, pero también de muchas relaciones, ¿no?